Excelente, porque fíjate precisamente lo que voy a colocar aquí, ¿no? Mira esto. El Mundo González sobre reunirse con Nicolás Maduro. Tendremos que sentarnos en algún momento a conversar. El Mundo González está dispuesto a reunirse con Maduro. El chavismo no es enemigo, es adversario político. El chavismo no es enemigo, es adversario político. Entonces, aquí es donde yo voy. Aquí es donde yo voy. ¿Por qué ese señor a mí no me puede dar una entrevista? Porque a lo que yo le demuestre que en Venezuela hay un genocidio, que lo vengo demostrando desde hace 8 años con las 5 variables de la ONU, no solo es que el chavismo es un enemigo, no, el chavismo es responsable de un genocidio. ¿Qué me va a responder ese señor a mí? Nada, se queda callado, no puede responder. Igual María Corina. Entonces, ¿cómo es posible que este tipo diga eso cuando él sabe muy bien la situación de Venezuela y él sabe que no hay crisis humanitaria? Él es diplomático, él sabe muy bien lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces ahora vamos a entrarle de frente aquí a este señor Edmundo González Urrutia, uña y mugre de Roy Chatterton, ¿ok? De los mejores amigos. Todavía el del SEBIN dijo que hablaron 3 horas hace pocos días, ¿ok? Que Maduro y él se conocen. Maduro y él se conocen de la época en que Maduro era canciller. Obviamente ya él no era embajador, pero él es amigo de Roy Chatterton y está en el mundo de la diplomacia. Y cuando Maduro fue canciller por varios años, Roy Chatterton se lo presentó. Es decir, que se conocen personalmente. Ahora, aquí viene la parte que habíamos publicitado de este programa que mucha gente no lo sabe. Y es que el 2002, el 11 de abril, el señor Edmundo González Urrutia era embajador de Venezuela en Argentina, ¿verdad? Había sido colocado, designado por Rafael Caldera, que debe estar en el infierno jugando dominó con Hugo Chávez, Rafael Caldera, el padrino de la criatura. Y para esa época ya muchos diplomáticos de carrera habían renunciado. ¿Por qué? Porque ya había mucho conflicto con Chávez y se sabía que Chávez ya era un dictador. Pero este señor no. Este señor se mantenía en el cargo, un cargo muy ostentoso, embajador de Venezuela en Argentina, chofer, criadas, jardinero, mansiones, no sé cuánto ganaría en dólares, viático, no sé qué vaina. Entonces, ahí es cuando uno empieza a conocer a las personas. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente el FBI, por ejemplo, la CIA, que tienen departamentos de psiquiatría, de perfiles, de profiles para las personas, tienen que estudiar a la persona en todo su contexto, familiar, ¿verdad? Profesional, sexual, gastronómico, lo que come, lo que no come, lo que bebe, lo que no bebe. Y es muy llamativo que este señor se mantuvo leal a Chávez, no era Venezuela, era a Chávez, y sacó el 20 de abril del 2002 un artículo en el periódico La Nación de Argentina. Aquí está. Nótese lo más importante de este artículo, ¿no? Fíjense que lo escribió el 20 de abril del 2002. Es decir, si lo escribió el 20 de abril del 2002, estamos hablando de que habían pasado 9 días del 11 de abril. El señor no puede decir que 9 días después ya él no sabía muy bien lo que ocurrió en Venezuela, los francotiradores, todos los muertos, toda la información que se manejaba a nivel nacional e internacional. Y el señor, 9 días después, escribe el artículo que les voy a leer, titulado así: En defensa de la democracia, por Edmundo González Urrutia para La Nación, el periódico argentino, 20 de abril del 2002. Ok, esta es la primera parte, ¿verdad? Donde él dice: la actitud de categórico rechazo demostrada desde el primer momento por el presidente Eduardo Duhalde en relación con el fallido golpe de Estado. Con el fallido golpe de Estado. Él le llama golpe de Estado a la rebelión ciudadana del 11 de abril. Y lo hace 9 días después, el 20. ¿Ok? Entonces, continúo. Ocurrido en Venezuela el día 12, coloca a nuestro país en una posición de honda y sentida gratitud. Tras las palabras expresadas por el primer mandatario argentino, se advierte una emocionada defensa de los valores democráticos.
la cual se vio acompañada por la contundente declaración del canciller Carlos Ruccaf, al señalar en este contexto que, entre comillas, o se retrocede 30 años o se sigue caminando hacia el futuro. Más recientemente, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó una resolución en repudio de la frustrada asonada golpista. Ok, ahora voy a continuar yo leyendo el artículo. Eso fue la primera parte. Todas estas manifestaciones tuvieron su extensión en el marco de la 16ª Cumbre de Jefes de Estado del Grupo de Río, donde al definir lo acontecido en Venezuela, el presidente argentino insistió en que el intento de golpe, lejos de tratarse de una impresión, era a su juicio una constatación del hecho de que los golpes de Estado no favorecen a nadie ni a nada. Y sostuvo que quienes realizaban los golpes, y a veces un sector importante de la población, quieren encontrar en gobiernos militares una solución, pero siempre han venido a agravar los problemas. Ciertamente, al generar lo acontecido en Venezuela, una inmediata preocupación regional, el Grupo de Río, reunido en Costa Rica y actuando como instancia de consulta y concertación política, se pronunció a favor de una convocatoria urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA. Al mismo tiempo, solicitó a su secretario general, el expresidente colombiano César Gaviria, que se dispusiera a tomar contacto directo con el país a través de una visita in situ, a fin de ayudar a establecer los hechos que condujeron a la ruptura del orden constitucional e iniciar una gestión diplomática de buenos oficios que ayudará a restaurar el orden institucional. La misión del secretario Gaviria, que se realizó los días 16 y 17 a través de una amplia rueda de consulta con los más variados sectores de la vida nacional venezolana, entre otros Poder Ejecutivo, Asamblea Nacional, medios de comunicación, iglesia, organizaciones no gubernamentales, etcétera, tendrá como conclusión práctica el informe que habrá de presentar el propio Gaviria ante la Asamblea de Cancilleres de este foro hemisférico, con el propósito de formular sugerencias o recomendaciones que se estimen necesarias para tratar de evitar que tales episodios se repitan. La normalización de la situación en Venezuela tras la reinstauración del presidente Hugo Chávez hizo innecesario aplicar las disposiciones contenidas en la Carta Democrática aprobado el pasado mes de septiembre en Lima. Su ejecución, de haberse llegado al caso, habría significado poner a prueba por primera vez un efectivo mecanismo de salvaguarda del sistema democrático, que se habría traducido en sanciones efectivas que condujeran al aislamiento internacional de nuestro país, con las graves consecuencias que eso habría supuesto. Acerca de esta eficaz actuación de la OEA y nuevamente en relación específica con la Argentina, vale suscribir la oportuna intervención de su representante permanente ante dicho organismo, el embajador Rodolfo Gil, que no vaciló en calificar los sucesos de Venezuela como expresión de un proceder totalmente no previsto por la legalidad. Por último, conviene poner de manifiesto el agradecimiento de mi país, no solo por las declaraciones de repudio al fracasado golpe de Estado que nos ha transmitido diversos sectores de la sociedad argentina, sino también los gestos concretos de solidaridad tras la restauración del orden constitucional. Solidaridad que se reflejó en las expresiones de movimientos e individualidades que, sin agotarse en una breve lista como la que a continuación se señala, nos transmitieron el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el escritor Mempo Gardinelli, las madres de Plaza de Mayo, la Juventud Radical, la Juventud Peronista Universitaria, el Congreso Anfictiónico Bolivariano, la Sociedad Bolivariana, los partidos que conforman el Polo Social y el Movimiento Izquierda Unida, por citar algunos. Expresión aparte merece la realización de un foro en la Universidad de Buenos Aires promovido por la revista Crítica, en el que se decidió constituir un movimiento de solidaridad con Venezuela. Coño, hermano, yo te digo una vaina. Despreciable artículo de un ciudadano venezolano que fungía de embajador en Argentina 9 días después del 11 de abril, obviamente cuidando su puesto porque ahí no hay otra interpretación. Mucha gente no sabe esto, mucha gente desconocía este artículo despreciable desde todo punto de vista cuando este señor González Urrutia nos llama golpistas a los ciudadanos venezolanos que salimos
precisamente a derrocar un dictador que era su jefe y del que él comía y al que protegió hasta el último momento, que le dieron una patada por el culo por precisamente ser un jalabola.